Realmente que es toda una definición de principios y se lo pregunto, Laura, para que lo pueda ampliar. Larreta improvisó y especuló con su conveniencia política. Buenas noches. Buenas noches, Cris. Lo primero que quiero decir es que Juntos por el Cambio, que lo sabe muy bien Grabois, y quiero corregirle esto a Horacio porque se la pasa diciendo Juntos para el Cambio, y es Juntos por el Cambio. Cuando uno escucha repetir automatizadamente cumplo la ley, Claro. pareciera que nos olvidamos cómo construimos el PRO, cómo gobernó 8 años Mauricio en la Ciudad de Buenos Aires y después en la presidencia. Todas las decisiones de trascendencia institucional que yo recuerdo que se tomaron en la ciudad, con Mauricio jefe de gobierno, o en la presidencia, cuando yo era diputada en la ciudad, se hacía en consulta con los actores institucionales, en reuniones y rondas de conversación política. Es un estilo, es una forma de hacer política. Esa es la forma de hacer política que trajo el PRO. Si vos buscás los archivos, el día que Mauricio anunció que el bloque de diputados del PRO no iba a votar a favor de la argentinización, lo digo entre comillas, de YPF, ¿sí? Se hizo en una reunión institucional con todo el bloque de diputados nacionales, el jefe de gobierno, y no recuerdo, creo que María Eugenia era vicejefa y Horacio que era el jefe de gabinete. Entonces creo que aquí Mauricio pone dos palabras que para los del PRO, los amarillos, los que tenemos el corazón amarillo, son importantes traerlas a la mesa y recordarlas. Trabajar en equipo, hacer consultas, informar, discutir, ver la opinión de las personas importantes institucional y políticamente en el distrito y tomar una decisión que puede ser contraria a la que opina la mayoría, pero que antes ha sido consultada. Y agrega, me parece correctamente en este contexto, la cuestión de las dos precandidatas presidenciales, claro. Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Fernando Iglesias, el diputado nacional, ¿coincidís básicamente con ese diagnóstico? ¿Y qué es lo que más te impactó a vos? Bueno, sos un diputado aguerrido en defensa de estas cosas. Sí, coincido con el análisis. No me pareció bien, obviamente, lo que hizo Horacio. Pero no iría más allá de... Yo veo, si hay una crisis, es una crisis de crecimiento. Y permitime que me remita a la historia argentina. Porque la historia argentina, yo creo que los argentinos todos tenemos que acostumbrarnos más a los mecanismos democráticos. Y cuando digo los mecanismos democráticos, incluyo que en la oposición hay diferentes líderes y hay debate, no hay un líder único. A la Argentina le ha ido muy mal con los líderes únicos, ya sea cuando tuvimos dictadores militares que unificaban todo y mandaba uno solo, o cuando hemos tenido líderes populistas y terminó en que Cristina Kirchner designa al presidente por un tuit y después hace como que no tiene nada que ver con este gobierno. Digo, nos ha ido muy mal con esta idea del hombre fuerte, del líder mesiánico, de uno solo. Y yo veo acá una crisis, pero es una crisis de crecimiento, porque el PRO nació como un partido personalista, inició con una idea de que el objetivo era tratar de llevar a Mauricio Macri a la presidencia, pero Mauricio Macri, en ese sentido, ha sido un líder de ninguna manera populista, de ninguna manera personalista, hasta el punto que hoy el PRO, por eso el PRO, y tiene 3 candidatos presidenciales y ellos no tienen ninguno. Una crisis de crecimiento, no sé si lo decís de manera inocente, ¿te referís a todo el espacio o estás hablando particularmente de una de las precandidatas? Me refiero a Patricia Bullrich. Yo apoyo a Patricia Bullrich, pero me parece bien que esta polémica... O sea, el crecimiento de Patricia Bullrich desató la crisis para parafrasearte y dártelo vuelta. Mira, Débora, yo en general cuando veo las cosas que pasan en Argentina las refiero a los países a los cuales me gustaría que se pareciera a la Argentina. ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Qué es lo que no pasa en los países a los que quiero que se parezca a la Argentina? Y bueno, no pasa que un tipo que le dice a una, te voy a meter presa, va al mismo gobierno. No pasa que ministros de ese gobierno acusan a otro que también es ministro, 4 años atrás dijeron droga sí, droga no, este tipo es droga sí. ¿No? Eso no pasa. No pasa que en el medio de una campaña presidencial, el candidato a la presidencia empuja a un tipo al piso, lo patean los testículos en el piso y pasa desapercibido y lo elige. Eso no pasa. Lo que sí pasa, yo he vivido en Italia, he vivido en España, sigo mucho las campañas estadounidenses, me interesa mucho el aspecto internacional. En la oposición hay debate, y hay debate fuerte. Agarremos lo que decía Bernie Sanders de Hillary Clinton, que era la gente del sistema, las cosas que se decían dentro de la interna del PSOE o del Partido Democrático Italiano, entre unos y otros, eran tremendas, mucho más fuertes que todo esto. Entonces,
hay que distinguir una cosa, porque Vos en le el quitas mundo dramatismo, digamos, le quitas dramatismo y no das ninguna chance de que haya algún tipo de fisura. es lo que tiene que hacer la oposición. Yo creo que esto, por un lado, se distingue completamente del gobierno, porque un gobierno sí tiene que estar unido, porque tiene que tener la responsabilidad. Si después de terminar con Bernie de un lado, que no habla con Aníbal Fernández, y el crimen del colectivero, eso está mal. Esa desunión del gobierno está mal. La oposición, al contrario, tiene que mostrar sus candidatos, sus diferentes posiciones. Y me parece que esta forma de hacer política de Horacio es la consecuencia normal de cómo él razona la política. Si vos querés al 70%, tenés que subir a todos. Y tenés que subir a un chico como Lustó, que me asombra que le digan radical, porque estuvo más tiempo como funcionario del peronismo en la provincia de Buenos Aires y Con ministro Felipe de Cristina Solá, Kirchner. claro. Bueno, era funcionario de Felipe Solá, después fue ministro de la 125 de Cristina Kirchner. Entonces me parece que ahí hay un problema de esta idea de construcción de que hay que construir con todos. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno decidido a hacer los cambios que tiene que hacer. Todos los que quieran apoyarlo son bienvenidos, pero correr atrás del 70% es poner el carro delante del caballo. Silvina. A ver, a mí me parece que cuando un candidato, un precandidato en este caso, está en ejercicio de un cargo, como puede ser el caso de Larreta, también es más fácil para la ciudadanía ver cómo va a actuar esa persona en el cargo en el cual se postula, ¿no? Que una persona que solamente hace promesas porque no está cumpliendo ningún rol en este momento. Eso me parece que en definitiva son los ciudadanos los que van a tener que elegir, bueno, qué tipo de gobierno quieren, si es que van a elegir Juntos por el Cambio dentro de esos candidatos. Y si van a elegir el Frente de Todos, también dentro de los posibles candidatos, qué tipo de gobierno quieren. Ahora, me parece, y acá también coincido un poco con lo que decían en la mesa, que no está mal que dentro de un mismo grupo político haya diferente opinión. Porque digo, estamos acostumbrados, por ahí lo que pasaba en el kirchnerismo, que terminan defendiendo lo indefendible. Entonces digo, si uno está de acuerdo con una determinada, digamos, medida o decisión, pero otros no, está bien que lo manifiesten y está bien que lo digan que no están de acuerdo, porque eso hace a la democracia y a lo que tiene que ver con un gobierno, no el seguir una idea política enceguecido y tratar de defender lo indefendible. Sí, hay que ver cómo cae en la ciudadanía, ¿no? En el electorado. Pues en definitiva, las asociaciones de dirigentes, bueno, pueden llevar un resultado, pero todo depende de lo que pasa en las urnas. Y da la sensación de que el hartazgo, ¿no? Producto de la situación económica, social, del deterioro en todo sentido que atraviesa la Argentina, por lo menos de hace 20 años, hace que la gente estas peleas, bueno, les sean refractarias, ¿no? Y tienen razón, sobre todo en este contexto. Y por eso vuelvo a una forma de hacer política. ¿Cómo se toma una decisión institucional trascendental? El propio Horacio lo dijo hace un rato acá, que había 4 videos grabados porque claro, había 4 formas posibles de combinar lo que dice el Código Electoral de la ciudad. Claro. Y estaban filmados y las 4 antes. maneras cumplía la ley. Entonces él perfectamente podría haber hecho una convocatoria. Groucho Marx, ¿no? Este es mi video, claro, caballero, si no le gusta, tengo... Bueno, pero, a ver, yo creo que fue un error grave, político, para los del corazón amarillo, como lo escuché anoche a Cristian Ritondo y me gustó cómo lo dijo, digo, te lo voy a robar, porque nosotros construimos así, justamente, y no es que no hubiera discusiones internas, Claro. pero no afectar al ciudadano común en esa discusión política. Nosotros hemos tenido diferencias fuertes dentro del bloque del PRO. Cuando yo fui diputada, votos divididos, o sea, públicos, están en los registros. Seguro. Eso nunca llevó a una posibilidad de ruptura. Pero ¿Qué sí te ha dice habido Larreta? crisis. Somos una coalición. No, somos Porque el vos PRO decís, es un el PRO, partido. bueno, por eso, vos hablas del PRO y del corazón amarillo. Y Larreta te dice, ahora ¿Querés somos una que- coalición. Sí, está bien. ¿Querés Y el que te dé un radicalismo ejemplo? forma parte. Pero él Yo te muestro- es el fundador del PRO y fue jefe de gobierno por el PRO. Y él vuelve a ser electo como jefe de gobierno por el PRO. Y por supuesto que existe Juntos por el Cambio, pero su primera afiliación es al PRO, a Propuesta Republicana. Entonces, si no, tiene que decir que pertenece a otro partido y sería una gran decepción para todos nosotros y prefiero que discutamos dentro de esta crisis. Yo creo que es de institucionalización del PRO y que es una discusión partidaria que la verdad que a la gente le resulta refractaria e inútil. Ahora seguimos conversando, seguimos debatiendo y polemizando porque tenemos todas las posibilidades, sin lugar a dudas, y con la máxima de las libertades. Les cuento algo para que usted se quede ahí atentamente. Dentro de un rato, Silvina Martínez va a hacer un informe, como suele hacerlo, absolutamente riguroso, respecto de contratos del Estado que no se
transparentan, que no se muestra toda la información, que se ocultan, contratos del Estado nacional en principio. Pero también le quiero decir que la propia Laura Alonso, en este hilo de tweet que le dije de Twitter que hizo hoy, también pone algunos signos de pregunta. Mire, le tomé textualmente a Laura Alonso. Las urnas electrónicas no están contratadas, dijo Laura Alonso. ¿Habrá adjudicación directa? ¿A quién? Se pregunta. De eso vamos a hablar en instantes, por eso te digo que si necesitas efectivo tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787 4400 y también, por supuesto, al WhatsApp 11 6263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, ahora vamos con lo que le dije de las urnas electrónicas que no han sido contratadas y que en principio va a haber adjudicación directa. Pero quería decir algo, Fernando. Sí, dos cosas. Primero, a ver, vos tenés que cerrar un montón de provincias, entonces hay conflicto. Bueno, Mendoza, sin ir más lejos. Bueno, Mendoza es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque Mendoza también estaba De Marchi, un colega del bloque al que yo aprecio y respeto, que quería llevar al PRO por afuera de Juntos por el Cambio. Claro. La presidencia del partido, el partido, intervino y dijo, no, intervenimos y el partido está dentro de Juntos por el Cambio porque tenemos una alianza con los radicales, claro, y no vamos por afuera a bombardear para que gane un peronista. Vos fijate qué determinación tan opuesta a la que se toma en la ciudad de Buenos Aires. Pero Lustó compite adentro, Lustó nunca dijo voy por afuera. Sí, bueno, compite adentro. Digo, ustedes que, como decía recién Laura, tenemos el corazón amarillo, dijo, ¿no? ¿No creen que el candidato del PRO se va a imponer en la ciudad de todos modos? No, pero Débora, a ver, cuando se dice ahora no somos el PRO, ahora tenemos una alianza, sí, implícitamente lo que se está diciendo, si nosotros no le damos este lugar a Lustó o estas reglas de juego a Lustó, se puede romper la alianza. Sí. Digo, me parece una locura, porque a mí no se me ocurre, yo no puedo, ni me lo puedo imaginar que el PRO vaya a presentar un candidato propio en Jujuy, en Corrientes y en Mendoza para que gane el peronismo. Pero acá parece que sí, y hay algo también que a mí me molesta. Buena reflexión, disculpa, no lo había pensado. O sea, no hay candidatos del PRO en los lugares donde gobierna la Unión Cívica Radical. ¿Cómo vamos a romper la alianza? Por eso se intervino Mendoza. Claro. Entonces me parece absurdo que se plantee esto. Lo he escuchado de algunos, digo, cuidado con el radicalismo. Yo espero que los radicales sean conscientes de lo que nos estamos jugando en la Argentina y actúen en relación a esto. Pero hay un argumento más que me parece que es importante, porque yo escucho mucho esto. Hoy vi el editorial de Joaquín, sí, que me parece uno de los periodistas que más sigo, uno de los más serios, y yo estoy en total disidencia. Parece que de un lado está la disputa por el poder y del otro lado están los intereses de la gente. La verdad, yo no lo veo así. A ver, analicemos la Argentina, vamos con los datos. Si nosotros hacemos una encuesta de todos los argentinos, ¿quiénes se consideran a sí mismos como identidad peronista? Las últimas encuestas las dan todos en el 15%, el 20%. ¿Cuánto tiempo gobernó el peronismo? El 80%. Sí. Eso sí que tienen vocación de poder. Yo sí le hago un cargo a la oposición. No es que se pelean por el poder, es que nos hemos peleado poco por el poder, que por mucho tiempo nos hemos resignado a ser la comparsa del peronismo y estar en la oposición. O sea, que está reclamando más pragmatismo. Bienvenido a la disputa por el poder. A mí, yo critico mucho y me parece muy mal lo que hizo Horacio, pero rescato su voluntad de llegar al poder, porque si nosotros enfrentamos esta situación crítica, donde hay que hacer enormes cambios y no todos van a ser agradables, necesitamos poder. Y para tener poder necesitamos disputar el poder. Es interesante el planteo, va en contra de los intereses bueno, de la no estoy gente. de acuerdo con lo que hizo Horacio, pero bienvenida la disputa por el poder en las fuerzas políticas que tienen vocación de gobernar. Pero claro, si vamos a necesitar un gobierno eso. fuerte, y un gobierno fuerte nace de la vocación de llegar al poder para cambiar las cosas. Porque si no parece mala palabra, decir, no, lo que se esconde es una disputa por el poder, porque entonces... si no hay disputa por el poder, no hay política. No, política democrática. Es que la disputa... Porque no es el poder para hacer negocios, no es el poder para la impunidad, claro, no es el poder para el saqueo, es el poder para cambiar las cosas. Yo no veo otra cosa que tenga que hacer la oposición ahora más importante que frenar los avances de estos tipos y disputarles el poder para llegar
no como llegamos en el 2015, recordemos, Claro. ¿no? Con un diputado de cada 3, un senador de cada 5, 5 gobernadores de 24, el club de helicóptero del otro lado, los piqueteros, la CGT. Vamos a necesitar poder para hacer los cambios, disputámoslo, y eso no va contra la agenda de la gente, es parte de lo que tiene que hacer la oposición. Laura, querías agregar algo sobre esto, pero después te quiero preguntar respecto de estas urnas electrónicas. No, creo que por ahí tengo un matiz. A mí me parece que la gente en este momento, y esta es una discusión obviamente importante, pero la mayoría de la sociedad argentina está angustiada, está triste, y la verdad que no es un espectáculo que a agradable. nosotros nos guste dar, digamos. Lo digo Claro. como... también críticas internas. Podría que ser uno un poco quisiera más puertas hacer. adentro. A mí no me parece que el argumento es una facultad de jefe de gobierno y entonces yo decido, es Luis XIV, digamos, ¿no? De verdad, de nuevo, es una forma de hacer política que no tiene que ver con lo que nosotros construimos, y por eso Mauricio sigue siendo una persona importante, porque él hoy lo que tiene son incentivos identitarios y culturales de una forma de hacer política. No tiene poder ni institucional, ni presupuestario, ni cargos, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué es una figura tan fuerte? Porque de alguna manera concentra una cantidad de incentivos de identidad, de incentivos no materiales, simbólicos, Claro. respecto de cómo se construyó esta fuerza política, que es el PRO, que construyó después el camino, junto con otros de Cambiemos, para llegar al poder. El PRO fue un vector fundamental para unificar otros partidos de oposición con una fuerte vocación del poder desde el inicio. Y yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos muchos candidatos presidenciales, por lo menos 3, o bueno, María Eugenia creo que es, o no, pero no importa, ahí está. Hasta ahora no Y es. son Sí. 3. También la pregunta es, que yo me hago, ¿por qué en la ciudad, estos 4 años, no se construyó un candidato del PRO? Y Horacio lo invitó a Jorge hace 8 meses a venir como ministro a su gabinete. Claro. Siendo un excelentísimo intendente. Jorge se fue con 85% de aprobación positiva en la transformación que hizo en Vicente López. Entonces, ¿por qué no se siguió con esta tradición en la ciudad de construir candidatos propios, como sí lo ha hecho, propios digo del PRO en Sí, ese claro. sentido, ¿no? Como sí Mauricio ha construido liderazgos presidenciales para este turno y probablemente para los próximos. Ahora, Laura, ¿por qué pusiste en Twitter esto de las urnas electrónicas que no están contratadas? Porque no están. Te preguntás, bueno, ¿por qué no hay tiempo, no alcanza el tiempo para hacer una licitación Bueno, como corresponde? ¿Va a haber adjudicación directa? Eso puede ser poco transparente, ¿no? Es que justamente acá viene la discusión de especulación o decisión. Todos sabemos que los calendarios electorales y del organigrama electoral se empieza a armar un año antes del comicio. Claro. A nivel federal siempre es así. Y además existe el cronograma del cronograma, que es el que tienen las autoridades electorales. Si vos sabés que, como Ciudad de Buenos Aires, que vas a organizar una elección y que vas a utilizar este sistema de votación, podés desdoblar la fecha o no, tenés que prever un montón de licitaciones. Claro. No solo la de la urna electrónica. electrónica. Hay la que se llama... Perdón lo que voy a decir, pero está así en el Código Electoral, los útiles electorales, Claro. si va a ser un día distinto como alguna vez sucedió. Entonces, cuando vos vas a ver, perfecto, se ha tomado esta decisión, 125 días antes, no hay tiempo para hacer una licitación. Sí, ni un hoy se lo concurso preguntaron a la internacional. reta. ¿Qué Dijo dijo? no, que sí, que la iba a hacer. Bueno, se lo preguntaron acá en el programa de... Pero En no dio una respuesta 125 días contundente. no se da Bueno, el procedimiento no sé. de licitación Desde cuando el vos haces un proceso de planificación. A ver, si hay alguien que ha planificado siempre y mucho en el gobierno, es Horacio. O sea, yo no Claro. tengo ninguna duda de eso y no lo puedo, al contrario, Seguro. lo sé perfectamente. Entonces me parece que, digamos, ha habido especulación política y ha habido especulación política para tratar de favorecer a otro candidato de otro partido que tendrá que competir y decidirán los porteños. Igual un dato que es más información que opinión. Vos recién decías por qué lo llamó a Jorge Macri hace 8 meses para que se integre a su gobierno y no generó un candidato propio del PRO. Bueno, ahora están compitiendo también todavía Quirós y Acuña, pero el punto es que Larreta pensaba apoyar a Jorge Macri si Jorge Macri lo apoyaba a él en su candidatura presidencial. Esto está dicho en público, ¿no? Bueno, no es- y este es otro y problema Jorge también Macri que no lo quiero apoya agregar, a que es Horacio el Rodríguez valor de la Larreta. palabra. El valor de la palabra, que es cuando vos tomás compromisos y después pasa
pasando el tiempo y esos compromisos no se cumplen. Le dice, ¿por qué yo voy a por apoyar a eso, Jorge Macri si Jorge Macri bueno, no me apoya a cuando mí? Mauricio habla de la desilusión, habla del valor de la palabra y del trabajo en equipo, para los que somos del PRO y tenemos el corazón amarillo, esto es un llamado a la reflexión. Yo quiero aclarar que yo tengo el corazón amarillo y azul. Porque soy de Boca. Verá que te lo van a editar. Sí, y sí, va a quedar sí. amarillo y el azul no lo van a poner. No lo van a poner el azul, pero bueno, ya Mal momento para saben decir. que soy bostero. ¿Quería agregar algo de eso o si no, yo te quiero hacer una pregunta Dale. vinculada a... se usó la palabra desilusión, la palabra fraude, la palabra trampa. Patricio usó la palabra traición. ¿Crees que ya es suficiente tirada de granadas y ahora hay que bajar un poco Sí, sí. y sentarse a conversar puertas adentro? Sí, aclaremos que la palabra fraude, que la usa Mauricio, es para decir que nunca hubo fraude, ¿no? Sí, Para acusar de fraude. pero la al sistema. asocia a la decisión No, de... lo que está diciendo es que uno de los argumentos era que el sistema con boleta electrónica era mejor para evitar el fraude y por lo tanto se iba con la boleta electrónica. Y lo que dice Mauricio, nunca hubo fraude, ese no es un problema que tenga la ciudad, pero no acusó de fraude de ninguna manera. No. Sí, igual me parece, yo coincido con vos, me parece que está bien, que es normal, que explicita diferentes formas de hacer política y después la gente va a tener que decidir en las PASO. Digo, durante años yo he escuchado a los argentinos quejarse de la lapicera porque se juntan 3 dirigentes y deciden los candidatos. Claro. Queremos decidir nosotros. Entonces, queremos decidir nosotros, tenemos que ir a las PASO. Y para decidir en las PASO, sabiendo cómo hace política uno y cómo hace política el otro, y bueno, tiene que haber una explicitación de cuáles son las diferencias. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto influye el apoyo de Macri? ¿No? Porque Alfredo hacía en su columna esto de, bueno, Macri va a terminar jugando Hay con que Macri. ver, claro. ¿Cuánto influye? Porque desde el sector de la reta te dicen, bueno, esta muestra de liderazgo de independencia de Horacio tiene que ver con la idea de que él cree que Mauricio Macri no se bajó de una eventual candidatura presidencial, sino que se bajó de una eventual derrota. Entonces no necesitamos el apoyo de Macri. Y por el otro lado, hay quienes dicen, no, Macri tiene liderazgo político y el apoyo de Macri es Claro. decisivo en la PASO. ¿Cuánto influye el apoyo de Macri? No sé, eso nos vamos a enterar el día de la elección, me parece que está fuera. Lo que no va a pasar acá es que aún con el apoyo de Mauricio, Patricia se convierta en una títere. Es decir, esto del tuit, yo designo, ese fantasma de Cristina designando a Alberto, no existe. Lo ha dicho con toda claridad y lo ha dicho por los dos, Mauricio. Dijo, el presidente va a ser el presidente que elija a la gente. Yo podré asesorar, dar un consejo, poner mi experiencia a disposición. A mí me parece que esto Mauricio lo viene diciendo hace mucho. Cuando Macri dice o somos el cambio, no somos nada, está, me parece, claramente anticipando una decisión. Ahora, no creo que esto corresponda a las formas habituales del padrinazgo político, donde Cámpora al gobierno, Perón al poder, en absoluto. Y me parece que es importante la definición de Macri, porque me parece, a ver, todos lo toman como la derrota, se habla mucho de derrota. Yo me permito recordar que fue el primer presidente que terminó su mandato después de 90 años, que se fue con el 41% y que sacó en 2019, en la misma instancia, 2.200.000 votos más que en 2015. Me parece que su palabra es importante. Lo voy a sorprender a usted, señor televidente, y también a Fernando Iglesias, porque bueno, todo el mundo, el propio Macri lo definió como un guerrero, todo el mundo sabe que es un hombre áspero, de opiniones fuertes, no lo tienen ubicado por el lado de la ternura a Fernando Iglesias, pero yo le quiero mostrar una fotografía, porque yo decía que acaba de ser padre, y es una imagen que ellos postearon, él y su mujer, y por supuesto su hijita Eva, ahí está, que tienen una sonrisa y me parece que un rostro distinto al que tiene habitualmente Fernando en la televisión pegándole al kirchnerismo. Algunos se tomaban medio en broma que se llama Eva, tu hija, apelando a tus críticas al peronismo, pero es por tu madre. Mi mamá se llamaba Eva, tuvo los últimos meses, fueron muy difíciles para ella y yo se lo prometí hace bastante tiempo, antes de que yo tuviera un rol tan crítico del peronismo. Yo siempre digo que yo me hice, porque me preguntan, ¿vos cuándo te pusiste tan gorila, tan antiperonista? Claro. Y yo les digo, yo en el 2015 escribí un libro que causó mucho escándalo, pues ya desde el título, es El peronismo estúpido,
Y me hice gorilé estudiando, porque cuando yo empecé el libro, pensé que iba a decir, bueno, el peronismo hizo todo esto mal, alguna cosa bien, y cuando terminé de estudiar lo que habían hecho, me acordé de una frase de Borges. Borges decía que los peronistas, todo lo que habían hecho bien, lo habían hecho mal, y todo lo que habían hecho mal, lo habían hecho bien. Y eso fue lo que encontré, que todos esos supuestos méritos prácticamente no tenían ninguno, y que los deméritos habían sido muy fuertes. Ahora, digo, yo hasta donde sé que los muchachos se consideran los dueños del país, espero que no se consideren dueños de los nombres. El nombre es el nombre de mi mamá, me gusta mucho y creo que lo va a llevar con orgullo. Bueno, impresionante.